Un caluroso saludo, queridos hermanos, y bienvenidos a este segundo tema, segundo capítulo, segunda semana del mes de septiembre, mes de la Biblia. En el contexto de esta semana, viviendo las fiestas patrias, también nos disponemos a encontrarnos con Jesús en su palabra, y como lo hemos hecho desde la primera semana, estamos meditando el Evangelio de San Juan. Un evangelio que, como ya hemos conocido a través de la formación que hemos recibido, es un evangelio que está fuera de estos llamados sinópticos y que tiene unas características literarias propias y un contenido temático que lo distingue del evangelio de de Marcos, de Mateo y de Lucas. En este episodio, en este capítulo, vamos a adentrarnos en los signos de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que en Juan, a diferencia de los otros evangelios, los milagros son reconocidos como signos. Muy importante. Los signos de Jesús son las obras del Padre que ponen de manifiesto su gloria, la gloria de Jesús. Y por tanto, la unidad de Jesús con aquel que lo ha enviado, o sea, el Padre. En la visión de Juan, los sacramentos de nuestra iglesia, como el bautismo, la Eucaristía, el perdón de los pecados, son obra del Espíritu, dado por el Hijo glorificado junto al Padre. Estos signos de Jesús son distintos a los sacramentos de la iglesia, ciertamente, pero no son opuestos ni son contradictorios. Hay una continuidad en ellos y esto es muy importante para comprender este primer elemento. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús, ya lo vimos en el anterior capítulo. Las obras de Jesús las realiza en el nombre de su Padre y lo acreditan como la palabra y el enviado de Dios. Al hablar de estas obras de Jesús, el evangelista suele llamarlas signos y no milagros, como ya lo decíamos. Todo signo dirige siempre la atención de una realidad oculta. Las obras de Jesús son signos que dejan traslucir el misterio de su persona y de su misión. Entonces, qué interesante este primer elemento que podríamos nosotros comprender de Juan. En los sinópticos hay 28 milagros distintos. Juan apenas menciona 7 y los llama signos. De estos 7 se encuentran apenas 3 contenidos en los sinópticos. O sea, 4 son exclusivos del Evangelio de Juan. Entonces, qué importante. ¿Y cuáles son estos? Bueno, las bodas de Caná, la curación de un paralítico en la piscina de Siloé, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Juan cuenta más que un milagro. Y lo hace de modo que en ellos pueda manifestar a Jesús como la revelación del Padre. Juan trata de clarificar la frase de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El signo, es decir, es la gran hora de la glorificación de Jesús. Y es como una prefiguración de la gloria de Jesús que acontecerá en la hora de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, para que entendamos, queridos hermanos, este contexto con el cual vamos a reflexionar el tema de hoy es sin duda alguna un primer gran detalle que nos ayudará a comprender aún más lo que vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy, en este segundo tema que nos han compartido el equipo de vida comunitaria de nuestra diócesis para las comunidades eclesiales de base, pero también para toda nuestra diócesis, vamos a adentrarnos en las bodas de Caná, en uno de estos signos que se presentan en el Evangelio.
Y para esto vamos a orar, invitándonos también a encontrarnos con María. Es un evangelio que también, si lo leemos con atención y lo recordamos también, incluso es el evangelio que también nos manifiesta la presencia de María. María como aquella que en medio de este contexto invita también a la iglesia a que podamos descubrir en Jesús los signos, estos maravillosos signos que sin duda alguna nos presentan. Y María se aparece como esta que intercede, que nos dice hoy también a nosotros: hagan lo que Él les diga a ustedes. Y María es sin duda alguna una protagonista importante en esta primera parte del Evangelio. Así que vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos a orar. Invitados por la voz de María, nos acercamos también nosotros, oh Cristo, al milagro que cambia nuestra vida, como el agua fue transformada en vino. Aumenta nuestra fe en tu paso, oh esposo de tu iglesia, y ayúdanos a creer que solo de ti proviene la gracia y la verdad, que podamos hacer lo que tú nos dices, y en el espíritu de la Madre, esperar de ti el signo que cambiará nuestra vida por tu gracia, tú que te unes hoy a nuestra iglesia y nos das la vida desde la cruz. Tú, esposo por la fe, de los que esperan el vino mejor. Amén. Y con esta oración vamos a irnos a leer, a escuchar, a ver este fragmento del Evangelio. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12, las bodas de Caná. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó.
Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Y bien, queridos hermanos, hemos escuchado, hemos mirado el texto. Los invitamos a que también puedan hacer una relectura del mismo. Entremos en la dinámica de lo que nos presenta el Señor. Y vamos a adentrarnos en la meditación del Evangelio. Como ya hemos dicho, vamos a adentrarnos en este primer signo, que es las bodas de Caná. Hablamos de que ya hay 7 signos en Juan, 4 exclusivamente presentes en él, y justamente vamos a meditar uno de estos signos exclusivos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el comienzo de la vida pública de Jesús, acontece en una fiesta de bodas, donde fueron invitados. Estaba presente su madre. Un momento de alegría, de esperanza. Las bodas en Caná tienen un fuerte simbolismo. En la Biblia, el matrimonio es usado para significar la realización de la perfecta unión entre Dios y su pueblo. Oseas, el profeta, en el año 750 a.C., representa por primera vez la esperanza de estas bodas cuando narra la parábola de la infidelidad del pueblo ante las propuestas de Yahvé. Jesús vuelve a tomar la parábola de Oseas, el sueño de las bodas perfectas, y él se presenta como el esposo esperado. Esto en Marcos, capítulo 2, versículos 19. Las bodas de Caná quieren demostrar que Jesús es el verdadero esposo que llega para las esperadas bodas, portando un vino gustoso y abundante. Aún no siendo llamada con el nombre de María, la madre de Jesús, como ya decíamos, aparece en el Evangelio de Juan al principio en las bodas de Caná y al final a los pies de la cruz. Y María es el lazo, es el puente entre lo que había antes y lo que vendrá después. En Caná, la madre de Jesús es aquella que se da cuenta de los límites para dar un paso a que aparezca algo nuevo. Es María la que le dice a Jesús: no hay vino. Podríamos preguntarnos en la meditación del texto, bueno, ¿qué tipo de falta o abundancia había en la fiesta? Sabemos, leyendo, retomando el texto, que el vino faltaba. Y el vino era un elemento muy importante. Aquella faltante de vino en la fiesta significaba algo muy fuerte para aquella unión. Era casi una desgracia, un símbolo de hasta de mal augurio, podríamos decir. Y sin embargo aparece María para informar a Jesús, para interceder, si podríamos decirlo así, por aquella pareja. Y sabemos que Jesús va y transforma el agua en vino, en un vino mejor, que incluso será exhortado y alabado por los comensales. Porque en Jesús encontramos el vino de la abundancia,
El vino nuevo que viene a transformar todo con un nuevo sabor es la novedad del Evangelio que tanto hablamos. Es el mensaje de Jesús que pese a los años, a los siglos, sigue siendo el mensaje que hace que nosotros, seres humanos, encontremos la libertad, la gracia, la fuerza para reconocernos dignos. Es el mensaje de Jesús que hoy por hoy sigue siendo novedad y que nos quiere a todos en esta iglesia, en esta comunidad. ¿Qué le podríamos decir a Jesús en este día? Gracias por venir al mundo. Gracias por traernos esta vida y esta alegría. Porque nos invitas a tu fiesta, al banquete eterno. Gracias, Señor, porque nos invitas también al banquete de tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía para salvarnos. Te damos gracias, Jesús, porque tu voluntad es la voluntad del Padre y tu Espíritu ilumina nuestras acciones para que podamos, como María, no solo escuchar, sino poner en práctica tu palabra, vivirla. Y acudamos a María. María que también está presente en el dolor humano. Celebraremos a Nuestra Señora de los Dolores. María que en medio también de la cruz supo reconocer a su Hijo y tuvo un corazón abierto para también recibirnos a cada uno de nosotros, a usted y a mí, como hijos, en la figura del discípulo amado. Que María nos ayude a que nuestro corazón también pueda recibir esta renovación del corazón como este gran vino abundante del que nos habla la Escritura. ¿Qué nos podemos comprometer en esta semana, queridos hermanos? En medio de este texto que hemos leído, ¿de qué forma puedo yo en esta semana hacer lo que Jesús nos pide? ¿Cómo podría yo en medio de mis días también llevar algo nuevo, algo novedoso, algo fresco a mis hermanos? Aquel que está pasando por un momento de tristeza, de angustia o de dolor. Que le llevemos esperanza. Que tengamos un gesto para que aquella persona que quizás está pasando difícil pueda sonreír y pueda recuperar su fe en la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos, queridos amigos, la próxima semana en el tercer encuentro de este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga, Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros.